Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por venir a esta tercera sesión de visiones escénicas que se celebra con motivo del 20 aniversario del Centro de Creación Escénica La Parrala, un centro que agrupa pues, a la mayoría de las compañías de teatro y artes escénicas de Burgos y bueno, se decidió pues, organizar, aparte de otros eventos más teatrales o escénicos, pues también una serie como de mesas redondas, conferencias sobre el tema más personal, pues para conocer a los artistas más allá de su personaje, digamos, y bueno, esta es la tercera y última de la que vamos a ver en este ciclo inicial. Hicimos una en el Museo de la Evolución Humana, que fue Creemos que creamos, hicimos una segunda, Las actrices facturan, en el edificio Nexo, y hoy aquí en el CAP, de la Fundación Caja de Burgos, hacemos esta tercera, que es Creemos que creamos. ¿Sobre qué va? Pues lo que queríamos es, con esta, contar con artistas que no son propiamente actores, sino que tienen otras disciplinas, pero que son fundamentales a la hora de crear un espectáculo, ¿no? Escénico. Porque parece como que solo hace falta o dirección, o actrices, actores, pero realmente un espectáculo es mucho más y pues a veces aporta la calidad que luego vemos en escena, pues, o de vestuario, diseño de iluminación, música, atrezo, texto, bueno, hay muchas disciplinas que están como en el entorno, pero que aportan calidad y bueno, lo que se llama la suma de talentos, pues yo creo que aquí es muy evidente que a la hora de crear un espectáculo pues se necesita público, pero se necesita también no solo puramente actores, sino entonces tenemos aquí varias disciplinas y varios artistas diferentes. Muchas gracias a todos por venir. El formato va a ser, iré presentando a ellos uno a uno. Habrá una breve exposición sobre cómo es su trabajo, sus planteamientos a la hora de crear o de colaborar en un espectáculo. Y luego, bueno, dejarlo un poco abierto, que interactúen entre ellos sobre el tema que haya salido y las preguntas o reflexiones que queráis hacer también sobre el tema de lo que os haya surgido cuando hayáis escuchado. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a comenzar por Jairo, que está allá al extremo, Jairo Fuentes, que desde 2007 ha trabajado con las compañías de teatro en el proceso de diseño y construcción de escenografías, así como en el diseño de iluminación y técnico en sus espectáculos. Trabaja mano a mano con los directores artísticos, desde las primeras conversaciones, ideas y bocetos, hasta la materialización final del espacio escénico. Ha realizado cursos de iluminación con Luis Perdiguero, Dino da Costa y Mariano González, y diversos cursos de escenografía y figurinismo con Elisa Sanz. Entonces, Jairo, cuando quieras nos cuentas. Bueno, hola. Pues, ¿cómo aparezco yo en el tema escenográfico? ¿Cómo empecé a trabajar en esto? Siempre yo creo que ha sido un poco más bien por casualidad o por la inquietud que siempre tuve de pequeño de construir y hacer cosas, ¿no? con los materiales, ¿no? Entonces tuve la oportunidad en el 2007 de empezar a trabajar con una compañía de teatro que me pidieron pues, empezar a construir mecanismos y aparatos para un espectáculo de calle y a raíz de entonces pues, bueno, me fui metiendo un poco en todo el tema de la curiosidad que me daba, ¿no? de construir y diseñar artefactos escénicos y luego después relacionarlo todo con la iluminación, ¿no? Que siempre es algo que está completamente relacionado a hacer escenografía e iluminar un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 2007-2008 empecé a hacer espectáculos, a construir, y a raíz, bueno, pues de eso pues he ido mejorando, he ido estudiando, he ido formándome en cursos, con diferentes artistas, de verdad. Yo me considero un artesano más que un artista, ¿verdad? Porque siempre, bueno, yo veo un artista como que trabaja siempre con materiales muy nobles y lo mío siempre es mucho más hierro, madera, poliespan y cosas así, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues eso, llevo 15 años, digamos, dedicándome a esto y me siento muy afortunado de trabajar en esta materia, ¿no? En este tipo de trabajo, ¿no? Ser protagonista también, un poco en un montaje escénico, ¿no? Que no solamente es, como decías, Carlos, actores, actrices, dirección, guión, y siempre ver una obra de teatro cuando hay una escenografía,
diseño de iluminación bonito, pues con lo que siempre aporta, que es a veces la mitad de la obra, ¿no? No solamente un buen texto, ¿no? Y bueno, no sé, en los últimos años, bueno, estoy freelance, digamos, trabajo con mucha gente y siempre mi trabajo empieza un poco con una conversación en un bar, ¿no? Oye, mira, Jairo, que quiero hacer esto, que queremos, tengo esta idea, queremos construir esto, ¿cómo lo ves? Entonces empezamos ya a colaborar, ¿no? Yo con la compañía, con el director, y es un proceso que me encanta, ¿no? Me siento muy afortunado, ¿no? Tener esa oportunidad, ¿no? Cuando me llaman de construir una escenografía, de construir o apoyar en un diseño de iluminación para una obra de teatro, y bueno, es un placer, ¿no? tener esa oportunidad y desarrollar una obra, ¿no? que se presenta ante mí. Pues no sé. Si quieres, digo que todavía tienes un poco de tiempo, me gustaría mejor que la parte de diseño de iluminación, que a veces no se valora tanto, pero desde fuera es muy importante, tú lo realizas. Y yo recuerdo la zaranda que nos decía, la iluminación en espectáculos es un actor más, o sea que es muy importante. Entonces, ¿cómo te planteas, por ejemplo, el diseño de iluminación de un espectáculo? Bueno, dependiendo un poco de la temática, ¿no? Ya que sea una obra más dramática o sea más infantil o un monólogo, no sé, vamos, cada obra siempre te va a aportar lo que necesita ¿no? Aportar con iluminación, generar un ambiente o generar un sistema, un estado de ánimo en el espectador es lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, cuando consigues crear un ambiente o un motivo emotivo, ¿no? En el espectador, yo creo que es francamente lo importante, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, también ensayar y estar en un teatro con una compañía es lo que, aparte de ver los ensayos, de estar con ellos, de leer el texto, cuando tienes la oportunidad de estar en el teatro con los aparatos, ensayar, probar, pues bueno, es cuando van saliendo las diferentes escenas y en conjunto pues crear una ambientación estupenda, ¿no? para una obra de teatro. No sé, luego también la obra de teatro siempre van avanzando, ¿no? O sea, van cambiando con el tiempo. Cuando tiene un recorrido en una obra de teatro que tienes 15, 20 bolos, la iluminación también va cambiando, ¿no? Porque siempre se va refinando, pero bueno, a veces de acompañar a la compañía en una gira, pues dices, bueno, pues ha cambiado esta escena tal, la vas puliendo, los tiempos, la cantidad de luz, los ambientes, los aparatos que tienes disponibles, entonces hasta que va quedando ya completamente cerrada, igual que una obra, ¿no? Cuando pasan 10, 15 bolos es cuando está ya como mucho más cerrada, ¿no? Y bueno, pues luego también es importante, bueno, la formación, que sobre todo en los últimos años está cambiando mucho el tema técnico con la incorporación del LED y de otros materiales, de otros aparatos que están saliendo. Y bueno, pues siempre que hay la oportunidad de formarse y pues bueno, conozco unos cuantos iluminadores top de España que siempre van sacando cursos y tal, que es muy importante, ¿no? Estar ahí un poco en el trabajo, porque siempre es algo que puedes aportar, puedes coger y traerlo aquí a grupos, ¿no? Compañías que en un momento dado necesitan, pues bueno, meter un efecto que necesitas o que, entonces, bueno, pues es siempre lo interesante, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Jairo. Efectivamente, yo creo que lo que decías de que puede ir creciendo con el espectáculo el trabajo que hayas hecho tú, que a veces desde el principio se queda fijo, pero a veces el teatro es un hecho vivo y que va evolucionando con el público también, pues como que a lo mejor vosotros artistas, como acabáis, quizás lo comentáis, que hay una simbiosis a lo mejor con el equipo técnico, o sea, el equipo artístico, para crear algo conjunto, no sé, o a lo mejor tenéis algo como yo tengo mi idea y quiero hacer este tipo de escenografía o de tal y ya está, ¿no? Bueno, luego lo comentáis. Bueno, lo pasamos ahora con Román Muñoz, Rey, que comenzó, bueno, es técnico superior de artes plásticas y diseño en artes aplicadas a la madera en la Escuela de Arte de Burgos, entre el 97 y el 99, y a partir pues, ya desde antes del 97 hasta la actualidad,
y en el futuro, imagino. Es fundador, muchos ya le conocéis, es fundador del taller Kirigai, donde realiza labores de diseño, realización y montaje de esculturas para el mundo del espectáculo. Atresos, escenografías para grupos de teatro, escaparatismo, también hace exposiciones y eventos para ayuntamientos, universidades, centros comerciales. Es un artista que muchos conocemos su obra en Burgos, en muchísimos eventos diferentes, pero también fuera de Burgos. Entonces, bueno, cuéntanos cómo es tu proceso de trabajo, Ramón. Bueno, yo empecé con el mundo me dedico, soy artesano principalmente, y mi labor es la escultura para el mundo del espectáculo. Entonces, tengo la relación de hacer esculturas, pues bien para grupos de teatro o bien para exposiciones, ayuntamientos, todo lo que sea confeccionar una obra en volumen para lo que sea. Pues puede ser un bar o puede ser cualquier sitio de estos. Yo empiezo con el mundo de los títeres. Acabando el magisterio me junto con una compañera, hacemos una compañía, Carambano, y empiezo ahí a trabajar en el mundo de los títeres montando varias obras de teatro. Pero a mí lo que más me gusta es la confección de los elementos. Entonces, a partir de ahí doy el salto, voy a la escuela de arte, ahí me sigo preparando y continúo y comienzo mi labor, los conocimientos con la escuela de arte y acompañando con muchos cursos que he ido haciendo a lo largo de todos estos años. Trabajo para muchos grupos de teatro de Burgos, haciéndoles mucho atrezo, escenografía. Me he traído ahí unos chuches para que veáis cosas que tengo hechas. Y pues me encargan de todo, pues marionetas para espectáculos, marionetas sobre zancos, máscaras, me encargan pues hacer una barriga, un reloj que se pueda mover a control remoto, un gigante que tenga como una marioneta gigante, o sea, es como muy variado. Por eso el nombre del taller que le pongo es Taller Kirigai, porque es que no sé lo que me va a venir. Puede ser cualquier cosa, se puede encargar cualquier cosa. Dentro del mundo de la escultura para el espectáculo, trabajo haciendo figuras para exposiciones y el ayuntamiento la verdad que me ha apoyado mucho, encargándome varios proyectos chulos, por ejemplo, relacionado con el mundo del teatro, el Parque de Meren Jardín. A partir de una compañía que viene a Burgos, se ve que tiene un parque teatralizado en el que unos personajes se mueven por el parque, pero todo el parque está decorado de una forma muy chula. Entonces, cogen la idea y nos la encargan una serie de artistas de una compañía de teatro que dirige el parque y a mí lo que es la parte del diseño de los animales, que es supongo que lo conocéis, ¿no? Entonces es un trabajo muy chulo porque yo ahora mismo me encuentro con niños que ya tienen 20 años que me dicen que se acuerdan mucho de haber jugado en el Parque de Meren Jardín. O sea que han sido muchas generaciones, igual más de 15 años que este parque ha ido funcionando. Y bueno, pues ha sido una cosa progresiva, primero se hicieron los muñecos, luego la caseta central, luego las puertas de entrada, la decoración, o sea, muchísimas cosas. También por parte del ayuntamiento he trabajado haciendo la escultura del carnaval que se ponía en la fachada del ayuntamiento. En las épocas buenas todos los años se renovaba, con lo cual había que pensar y darle vueltas a ver qué se podía hacer allí. Llegó la crisis y ya se paralizó, se dejó la misma decoración y bueno, sí que se ha transformado y he hecho una nueva para este año pasado. Los Reyes Magos del Principal también, he hecho 2 versiones que se colocan ahí en los balcones y los reyes salen a través de las esculturas, ¿no? Y también, por ejemplo, en el Salón del Libro, pues hay durante varias ediciones he podido participar creando esculturas para decorar el monasterio de San Juan. Bueno, pues con las compañías de teatro a la hora de funcionar, pues lo que dice Jairo, se junta uno en un bar o quedas con ellos, te plantean la idea y a partir de ahí pues empiezas a pensar a ver qué es lo que
tienen que hacer, qué es lo que quieren hacer y con qué materiales se va a trabajar. La diferencia con el mundo de la escultura, digamos, para exposiciones o bien para un centro comercial, y es que el mundo del teatro, la obra va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, de la idea que se tiene al principio, no tiene nada que ver con lo que al final se va a hacer. Tú puedes realizar un objeto que luego al final no les vale porque lo van a manipular de otra manera. Ellos han pensado cambiar la dramaturgia, entonces ya no vale esto, tienes que hacerlo de otra manera. Y luego también tiene la complejidad que tienes que hacer un elemento que se pueda trocear en las partes necesarias para que les quepa la furgoneta y el material que sea suficientemente resistente para que con el trote que le dan pues, se mantenga más o menos en buenas condiciones a lo largo de toda la función. Entonces es más complicado que trabajar esculturas para otros sitios y es más quebradero de cabeza, pero bueno, tiene también su cosa, el reto, el ver cómo lo puedes hacer. Y bueno, pues yo creo que nada más por ahora. Gracias. Y te has dado una preguntita así breve si quieres. Por ejemplo, tú creativamente, una vez te encargan a ti lo que sea, un marioneta o un personaje, pero tú creativamente, o sea, ¿qué inquietudes tienes para materializarlo, digamos? ¿Te adaptas de más a la compañía o tú tienes tus propias, tu estilo? Pues depende un poco de la compañía, lo que te esté pidiendo depende de si tiene muy claro el tipo de personaje que necesitan o si te dan libertad para poder tú desarrollarlo creativamente lo que tú consideres. Entonces, digamos que hay un toma y daca con ellos, saber qué es lo que puede ser, lo que les viene mejor y bueno, pues pones parte de tu creatividad, lógicamente luego en los acabados y en cómo tú confeccionas esos elementos para que te sientas bien con ello, pero lógicamente son ellos los que mandan a la hora de decidir lo que quieren. De acuerdo, gracias. Gracias, Román. Continuamos con Vero, con Verónica Alcácer del Río, conocida también artísticamente como la Niña Vero. Es una artista polifacética. Su formación en Bellas Artes, danza y clown han facilitado su escucha a las necesidades concretas de numerosas compañías teatrales de la Parrala: Curulumba, La Sonrisa, Marta Luna, Bambalúa, La Mueca, CC Clowns, Innovarte, La Corponería de la Lola, como veis, muchas, ¿no? De profesión artista, así genérico como artista, ver el mundo con los ojos del arte, abierto los sentidos a todas las dimensiones, sin juicio ni prejuicio, en armonía y contemplación. Así que, Vero, nos cuentas. Buenas tardes. Soy Verónica Alcácer del Río. Alcácer es de origen árabe, del Río es judío sefardita y toda mi familia es de Burgos, hacia atrás. Todos somos de aquí, con lo cual todos somos de cualquier sitio, estando en el Camino de Santiago. Me llaman Niña Vero porque niña es el iris, es la pupila, es lo que atrapa la luz y entra a través de la retina al córtex cerebral y atrapa las imágenes, los colores, las sensaciones, creando impulsos cerebrales que recobran neuronas. Vero, que significa verdad, è vero ma non certo. Siempre trabajo desde esa niña, desde la infancia, la inocencia, la pureza, que no la ingenuidad, y ese trozo de verdad, bondad y belleza. Estoy súper agradecida de estar aquí celebrando 20 años de la Parrala y 20 años del CAP. En memoria de vuestros reyes, diciendo qué maravilla, antes de que acabe el año, que podamos coincidir de esta manera y soñar bonito. Me habéis hecho remover muchos recuerdos de teatro, porque cuando te vas al mundo del teatro cualquier cosa es posible. He traído
Mi padre, que era mimo del teatro El Colacho, de la época de Franco. Yo recuerdo que era muy pequeña, acababa de morir Franco, y ellos fueron los primeros en representar a Lorca, a García Lorca. Yo era tan pequeña que no sabía lo que eso significaba. Y ahí me veía haciendo cosas increíbles con apenas nada, porque el mimo, tú sabes, Carlos, habla sin palabras. Él me decía que las ideas son como pompas de jabón, flotan en el aire para quien tiene tiempo de contemplarlas. Cuando entras en la parrala o en un espacio de arte como es el CAP, tienes tiempo de perderte en las ideas. Puedes descubrir mundos paralelos que siempre están ahí. Mi padre me invitaba a meterme dentro de una pompa y ahí viajábamos. Nos íbamos por la ventana, subíamos con el calor, veíamos los árboles por arriba, por el río, y mil aventuras podían pasar. Esto lo he recuperado estos días al acordarme de dónde viene en mí la inspiración. Entrar en la parrala es compartir ese mundo de ideas, donde todos ven el bosque mágico en el que puedes adentrarte, galaxias. También me decía que si entrabas dentro de la pompa podías escuchar la música del universo, que siempre era nueva y diferente y a la vez era tan antigua como el principio del cosmos. Se ha colado también un caballito para recordarme el hipocampo. El hipocampo está dentro del cerebro, junto al tálamo y el hipotálamo, y es el sensor que hace que esas imágenes de luz lleguen a nuestro cerebro a longitud de onda y se relaciona con el instinto. Los animales lo tienen más desarrollados que nosotros. Cuando eres niño, cuando eres muy pequeño, el hipocampo, que es como un caballito de mar, por eso se llama así, es apenas de 3 centímetros, está preparado para que todo lo que sucede alrededor, el principio de cuando tienes miedo te sale el instinto y reaccionas inmediatamente, o cuando estás alegre, que funciona. Los niños tienen los sensores más abiertos. Luego se van atrofiando porque dejamos de utilizarlo. Entonces tengo la suerte de ser niñavero, llevar 25 años dando clases de arte para niños, y es como ir al gimnasio todos los días, ahí estimulando. Hay unicornios, arcoíris, todo es posible, hay ingenios voladores, la ecología es sostenible, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Cuando eres niño todo el mundo sabe lo que hay que hacer para crear un mundo mejor. El mundo del teatro nos ofrece esa posibilidad de volver a ser niños jugando. Tu play theater, yo le teatro, yo de la música, jugar como sin miedo. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. El teatro es la catarsis, es que te libras, así se va el alma y luego vuelve. Decía Eusebio Laronde de la Zaranda, Premio Nacional de Teatro, porque en la parrala, además de todo lo que sucede, llegan maestros. Yo cuando era madre de pequeño, no tenía tiempo de irme a Madrid, a Valladolid, a Barcelona, a París, a un curso. Y de repente llegaban los genios como Eusebio. Él decía que el artista es un mero transmisor. Solo tienes que poner la antena al universo y emitir las ondas de lo que le hace falta al receptor en ese mismo instante, en ese momento. Si tienes ausencia de ego, si te desnudas por completo y te olvidas de tus yo, de tus realidades, de tus problemas, puedes dejar
que un personaje ocupe tu cuerpo. Mi trabajo con las compañías es lo que hace falta. Entonces lo grande, el caballito de mar con un foco bien puesto, puede ser gigante en la pared. Si le pones varias luces puede multiplicarse. Con la música, imagínate. Pues hasta aquí, ¿no? O si queréis preguntas. Bien, gracias, Vero. La verdad que este universo que nos planteas, pues que conocemos a Vero hace tiempo, de recrear la fantasía, de ilusionarnos, de abrirnos puertas a más allá de lo cotidiano, digamos. Eso me gustaría una preguntita sobre, porque tú haces muchos atresos a muchas compañías, pero también desde tu fantasía siempre aportando tu manera y con 4 telas bien puestas o imaginadas, creas otro personaje nuevo totalmente diferente. Entonces, o sea, ¿de dónde sacas esta creatividad? Cuando te pones al servicio de lo que hace falta, las manos se mueven solas. Y es un lujo que alguien te pida algo extraordinario, ¿sabes? Poder hacer un vestuario que sea grandioso, estrafalante, ¿no? Es siempre un punto más. Es porque realmente cuando vemos un espectáculo de teatro, a veces, o sea, lo visual nos llama mucho, aparte del movimiento, pero claro, el vestuario a veces es fundamental, ¿no? No es lo mismo la misma obra con qué tipo de vestuario se haga, que el impacto para los espectadores es muy diferente, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, solo con una tela, colocada de una manera es griega, de otra es un turbante. Eso es ancestral también, ¿no? Con las pieles había que hacerse los trajes. Muy bien, gracias, pero pues continuamos con Silverio, que muchos así ya le conocemos como Neónimos, más artístico, y bueno, un poco digo una definición suya. Silverius de Ura es la clásica constatación de cómo las profundas atribulaciones de un ser humano le llevan al hecho artístico singular y sublime en busca de su propia salvación. Sí, ese soy yo. No esperábamos menos. Ese soy yo y no tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí, ni por qué estoy aquí, ni nada. Si buceo en busca de mi vocación artística, llego a un punto de mi infancia en el que el profesor de música del colegio me selecciona para el coro del colegio y yo solo me dedico a abrir la boca sin pronunciar sonido y a esconderme detrás de los demás. No sé cómo de ahí paso a esto, a esta exposición, pues a lo que me dedico, que es hacer conciertos como solista, cantando además. Neónimos es un proyecto musical unipersonal para no discutir con nadie. Y hago polifonía vocal, canto con una loop station, voy grabando capas de música, o sea, de voces y construyo esa polifonía en el solo. Bueno, sí, tengo una relación con... Claro, es que me dejáis un poco así como abrumado, porque las trayectorias de ellos son tan enormes, con la confianza que depositan tantas compañías en ellos. Yo hace 10 años me dedicaba a hacer páginas web, pues ahí fue cuando dije, no, pero si realmente mi pasión siempre fue la música, ¿por qué no estoy poniendo toda mi energía en esto? Y entonces decidí que me iba a inventar un proyecto musical al que iba a dedicar toda mi vida y acabé pues cantando, algo un poco insólito también y haciendo una música pues sí que evoca cosas muy profundas, remueve emociones en el oyente. De hecho creo que mi música es pues eso, es simplemente como una excusa que me he buscado para hurgar en el interior del ser humano, en sus anhelos y en sus vínculos con los seres prehistóricos que seguimos siendo. Y sobre todo conmigo mismo, es una forma de hacer una catarsis con el tormento que siempre habitó dentro de mí. Yo siempre pensé que era muy difícil ser yo, que era muy difícil, que sufría mucho siendo yo y la música pues me ayudó a avanzar en este camino de sufrimiento interno
Y el hecho artístico, el ponerme encima de un escenario con personas delante, tanto en mis conciertos como solista, como con otras compañías de teatro o danza con las que colaboro, pues me ayudó sobre todo a liberarme de mis pudores y mis prejuicios hacia mí mismo. Hubo algún momento en este cambio de vida en el que dejé de estar todo el día sentado delante de un ordenador para ponerme en un escenario con unas faldas y cantar y hacer cosas raras, que algunas personas me dijeron: te está devorando tu personaje. Y en realidad no era así. O sea, en realidad es que el hecho artístico estaba permitiéndome liberarme de un montón de vergüenzas y pudores que yo tenía sobre mí mismo, que me impedían ser como yo quería ser, de verdad. Y entonces, bueno, pues estoy muy feliz de dedicarme a lo que me dedico, a hacer conciertos y a crear música para las creaciones de otras personas. A veces me encargan música para espectáculos que ocurren sobre un escenario, o para documentales o películas. A mí esto siempre me pone muy nervioso, porque una cosa es cuando yo hago música para mí mismo y otra cosa es cuando hago música para un director o una directora. Yo, si existiese la reencarnación, no querría reencarnarme solo por no volver a hacer los exámenes de EGB. A mí siempre, desde niño, eso me generó un estrés tan brutal que yo no querría volver a pasar por eso nunca más. Y entonces ahora, cada vez que alguien me encarga una música para una obra o para... lo paso fatal, porque creo la música y la tengo 3 semanas guardada en mi cajón allí, sin enviarla, porque pienso no les va a gustar. Me van a decir que no soportaré que me digan que no. Y al final digo, es tontería, ya la tengo hecha, voy a enviarla, la envío. Y bueno, nunca me han dicho, está muy mal. O sea, bien, vale, sirve. Pero lo paso fatal, me genera un estrés muy grande. Pero a la vez, me parece que es un encargo precioso el que alguien me diga que ponga música a lo que está haciendo sobre el escenario, a lo que va a proyectar en una pantalla, porque me parece que es como otorgarme la responsabilidad del sustrato emocional de eso que va a suceder, de subirlo, de bajarlo, de llevármelo. Creo que la música, me ha gustado lo que ha dicho, la iluminación, ¿no? que es un actor más. Sí, me parece que la música es como la voz de otro actor invisible que está ahí, ¿no? y que tiene la capacidad de conmover profundamente. De hecho, es muy raro que se hagan cosas sin música, ¿no? Hasta el cine mudo había un pianista tocando ahí pues supongo para entretener o para llevar a algún sitio. Entonces siempre asumo esto como una gran responsabilidad que me pone muy nervioso, que disfruto, bueno, pues yo soy así. Y además mi inseguridad permanente con todo, pues hace que lo pase fatal, y cuando me dicen que está bien, digo, ay, qué bien, ¿por qué no lo habré enviado antes? No sé, creo que no puedo aportar mucho más, de verdad. Ya me puedo ir, ¿no? Bueno, para no te vayas, te voy a hacer una pregunta. No, porque yo sé que... ¿Es un examen o no? Claro. No. Luego te público, luego. No, o sea, es tu opinión personal, porque yo sé que aparte de componer para obras, o sea, actúas dentro de la obra misma, o sea, como a veces músico en directo, sí. Entonces es un participante más pero se te está viendo, digamos, ¿no? No es que estés ahí en el foso, digamos, que estás en escena y entonces estás en el show teatral en directo. Entonces, ¿esa experiencia cómo es para ti? Saber que estás dentro de una obra teatral en directo, componiendo en directo. Pues me gusta, y es realmente adictivo, claro. O sea, yo creo que una vez que una persona tímida, como lo era yo, vence esa timidez y se expone en un escenario y recibe el cariño del público, ¿no? Con los aplausos, el reconocimiento dices, uff, esto es la recompensa, ¿no? A todo el trabajo hecho. Claro, yo disfruto mucho estando haciendo la música en una obra donde yo no soy el protagonista, ¿no? Me gusta mucho. De hecho, está mi compañero, Jorge da Rocha, por ahí, de la compañía Aguaque. Yo me disfruto mucho en la obra que hago con él, En Busca del Fuego, porque para mí es muy divertido todo ese trabajo que hago de la música en directo, de animar a sus personajes con el espacio sonoro. Entonces, sí, disfruto mucho. O sea, sí, al principio de empezar a hacer esto yo sentía que era una gran responsabilidad, porque una cosa son mis conciertos como solista, donde yo si me equivoco en la canción pues la paro, el público se ríe porque no sabe si es verdad o mentira y la vuelvo a empezar. O sea, sí, es parte del espectáculo. Digo, que me he equivocado, voy a empezar otra vez.
Pero claro, esto en un espectáculo donde hay actores o bailarines no se puede hacer, ¿no? Y el tempo ha de ser el tempo. Yo cuando hago un concierto en una iglesia románica, pues canto más despacio porque hay una reverb que me encanta integrarla en mi música. Pero en un escenario siempre hay que cantar todo, o sea, no pueden ir los personajes mucho más lentos porque yo tengo ese estado de ánimo. Entonces, eso al principio me suponía una responsabilidad muy grande. Bueno, ahora he aprendido a disfrutarlo. Gracias, Silverio. Bueno, pues ya hemos escuchado un poco las ideas que tienen los cuatro componentes de la mesa de hoy. Y bueno, antes, quizás, no sé si ya os habéis escuchado entre vosotros, no sé si alguno quiere comentar algo sobre lo que ha escuchado los demás, y bueno, como estamos escuchando, pero ahora que es el momento de si queréis, al hilo de lo que habéis oído, si queréis exponer alguna cosa más sobre lo que es, o sea, una idea que os haya surgido, ¿no? O algo que queréis ampliar alguna cosa. Yo, por ejemplo, cuando dices que te da un poco de reparo cuando estás ahí presentando tu música y dices no, un examen y que no sabes si va a funcionar, si va a estar encajado. A mí me pasa cuando hago algo para un grupo de teatro, me da miedo que lo que he hecho que luego no vaya a funcionar bien, o que se rompa en el escenario y que no funcione lo que yo estoy haciendo. Esa seguridad está ahí. Sí, la seguridad está ahí. Aunque luego sí disfruto mucho de ver que están ahí las cosas y que es parte de la obra que se está haciendo, ¿no? Esto lo he hecho yo y es parte de todo esto que está transmitiendo al público todo esto. Yo, por ejemplo, el tema del sonido en el teatro, yo hace 20 años, o hasta ahora, el teatro a veces se limitaba a poner la música enlatada y que al actor se le oiga, ¿no? Y yo lo hablaba con Mariano García, que es uno de los profes que he tenido y tal en tema de iluminación y de sonido. Él es un genio porque se dedica a hacer sonido para obras de teatro, ¿no? Y el entorno sonoro ya que muchas compañías están metiendo en sus obras de teatro, parece como que la iluminación era como muy obvio, no sé qué tal y cual, pero y el sonido, mi sensación era como que, bueno, pues ponemos el sonido, ponemos la pista, que el técnico lo lance y cuando ves obras que se ha aportado una especial atención al tema sonoro, o sea, es una pasada, ¿no? O sea, tener ese detalle con que igual no solamente el sonido tiene que venir del escenario y tal, sino un detalle que ponen un altavoz en un sitio escondido en el teatro y de repente pasa algo con eso, es guay, qué guay, ¿no? Que por fin el sonido también sea no solamente poner las músicas enlatadas o que haya un músico o que sean cantantes que puedan tocar, sino que, qué guay que se aporte un poco más de atención a ese tema que yo a veces lo veo un poco abandonado también en muchas producciones y tal. Y bueno, porque vale dinero también, ¿no? Bueno, pero hay que... Lo mismo que se gasta dinero se invierte dinero en las luces, en un actor tal o un director, pues esto también. Yo creo que las compañías cuando quieren ofrecer algo que pues es muy interesante que se fijen en cosas de estas, ¿no? Sí, vamos a pasar ahora si queréis hacer preguntas, pero vamos a pasaros el micrófono para que quede más constancia si oiga bien y lo que queráis comentar o preguntar. Por favor. Hola, buenas. Me lo he apuntado por si acaso no me salía luego aquí con mi superagenda. A ver, habéis hablado un poquito, ¿no? Eso que recibís con las compañías, cuando les ofrecéis algo, pero lo que me venía a mí es cómo os llega el feedback de la gente. No sé, me parece súper difícil porque a veces, me vais bien, ¿no? A veces vemos cosas tan bonitas que yo no sé si os llegan. Igual a ti después de un concierto sí, pero cuando igual estás con una compañía, igual llega de otra manera. Y no sé, si tenéis algún feedback de la ciudadanía, de la gente que lo ve, no sé si Sí, ¿me entendés? Sí. Vale. Yo tengo la inmensa suerte de que normalmente acompaño a las compañías en gira. O sea, yo con los trabajos que hago, pues luego voy con ellos de gira, ¿no? A veces hay técnicos que nos cubrimos y tal, pero vamos, que
cuando haces un trabajo y eres protagonista también luego de, pues es feedback bueno o no tan bueno, o sea, que siempre pasa, pero yo tengo la suerte de que recibes luego decir, mira, pues la gente te ha visto, tal, dice, me ha encantado, la parte actoral, no sé qué, pero qué bonito te ha quedado, esto, tal, o sea, yo creo que yo por lo menos me siento súper afortunado de poder también ir en gira con muchas compañías y decir, cuando tienes las condiciones óptimas para realizar un espectáculo, pues lo gozas, ¿no? Y si va todo bien, pues nos llega. A veces, bueno, ahora si te escriben, ¿no? Hay gente que ha llegado y dice, mira, oye, me ha encantado vuestra obra, ¿cómo has quedado? Pues suele llegar. Bueno, yo creo que el protagonismo de una obra de teatro se lo llevan los actores y se lo lleva la compañía. O sea, principalmente son ellos los que van a recibir la enhorabuena de lo que se está haciendo. Pero sí que es verdad que cuando tú tienes unos elementos que has hecho y que está parte de la obra y que han gustado mucho, sí que la gente se acerca y te dice, esto que has hecho mola mucho. Bueno, no sé, yo con las compañías con las que he trabajado, es verdad, o sea, descubrí que, claro, no es como en la música, que yo acabo el concierto, pero luego me salgo a hablar con la gente, ¿no? Porque creo que a mí como público me gusta luego ver a los artistas y poder, ¿no? Y tengo la sensación de que en danza y en teatro, pues acabas, se cierra el telón y nos vamos a vestir y ya está, y nos olvidamos de que hay gente allá al otro lado, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta salir, ¿no? Y claro, recibo este feedback, ¿no? Estoy con las compañías, pues porque me parece, o sea, a mí me parece valioso para el público poder expresarle al artista lo que ha sentido, y luego yo como artista, pues claro, yo llevo 800 conciertos de Neonimus. O sea, si no salgo a recibir del público el como, tío, cómo he llorado en el no sé qué, pues pensaría, mi música ya no hace efecto de ningún tipo, porque a mí ya no me la hace, es muy raro, ¿no? No puedes cantar 2000 veces el funeral visigodo y que te conmueva, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, sí, tener salir, ¿no? Cuando se cierra el telón, salir por el pasillo, porque si abres el telón, el técnico te tira una pedrada, y poder tener un diálogo. Pues a mí la pregunta me viene genial porque estaba acordándome de las anécdotas que tengo con mis compañeros. Y entonces, por ejemplo, a Jairo le conocí en Estia hace 8 años, un proyecto proceso de la Universidad de Burgos que nos invitó a 8 mujeres de Castilla y León a hacer algo en el escenario por las mujeres. Entonces, ellas eran músicas, todas de distintas provincias, se juntaron de Zamora, en La Parrala, se juntaron, y Violeta empezó a sacar cacharros, cestos, de todo, y entonces invitamos a un chico que hubo debate, porque era de mujeres, y ese hombre que nos acompañó fue la luz. Y el amor es en lo que se basa todo el teatro, el amor que se intercambia en el público y en el espacio. Entonces él no le decías nada y ya había engrandecido las cosas, había creado la sensación de más penumbra, de más romanticismo. Me acordé que hicimos un parto colectivo, que aquello fue dramático total. Las canciones que eligieron eran todas castellanas y estaban enfadadísimas, porque eran todas la puta molinera y ahora baja al pilón, bájate la faja. Les costó muchísimo encontrar un repertorio femenino amable y lindo. Y me acordaba de Jairo en esas luces, y al terminar le pregunté a Carlos Lozano, que era quien nos había contratado, que qué le había parecido, pero sinceramente, no como un primo, un amigo, un hermano, alguien que te quiere y te conoce. Y entonces él me dijo, dice, yo Vero, solo puedo decirte que me he emocionado, que con todas las cosas que ve se había emocionado porque se había recordado lavando en el río con su abuela y luego tendiendo las sábanas a secar. Contigo, Román, tengo una anécdota muy curiosa que es el ogro. Es un personaje de cuentos de Zapping que hicimos con Fundación Caja Burgos. Y
hacíamos cuentos clásicos y yo necesitaba un ogro, pero no un ogro que diera mucho miedo, sino que fuera como bruto, pero bobaticón. Hice un dibujo, un bocetillo, y me lo encontré de verdad. El mismo dibujo que yo había hecho que le pusimos un casco para... Claro, yo no pensaba llevarlo yo, claro, pero me encontré con el sastrecillo valiente y yo, que era el ogro más pequeño del mundo, con el cabezón y unas manos gigantes que eran blandas y iban a dar todo el mundo. Lo que no sabes es que esa época Noé era la época rebelde, y entonces yo a mí me enfadaba muchísimo y yo no me quería enfadar en casa, ¿sabes? Entonces me guardaba todo eso para el ogro y entonces me lo pasaba genial y los niños se asustaban. Y contigo también es curioso porque Noé, cuando era muy pequeño, fue a uno de tus conciertos en el Museo de la Evolución Humana, y cuando salimos al día siguiente encontré yo un material que no he vuelto a encontrar nunca, y hoy acordándome me ha parecido lo que hicimos juntos, que era Dragón, Dragón, y mientras cantaba tu canción hicimos, es para subirlo, así que igual no te cabe a ti. Es una manera de decirte que todo llega, que todo lo que siembras de una manera u otra vuelve. De acuerdo. Bueno, pues me gustaría que nos quedéis con dudas y o con reflexiones que queráis hacer y que aprovechéis el momento para consultar lo que... Mira, por aquí tenemos a alguien. Vale, pues es el micro. Bueno, yo tengo aquí una pregunta para cada uno de vosotros, pero es sin discriminar, pero si alguno de vosotros ve, oye, esta pregunta yo tengo algo que aportar, quiero esto, podéis meteros sin problemas. Voy a ir por orden, empezando por Jairo. Bueno, esta es una pregunta que creo que más o menos has respondido a lo largo de la conferencia, pero te la hago igual ya que está hecha, que es si tú crees que la escenografía debería de ser más una especie como de apoyo para el actor o un elemento artístico con valor propio, es decir, si tiene que tener una especie de inmersión propia o apoyar aquella que crea el actor, porque muchas veces cuando hay escenografías muy confeccionadas, muy elegantes, siempre me surge algún compañero que me menciona, pues es que a mí me saca, a mí me disturba, ¿no? Yo creo que tiene que ser siempre un apoyo, tiene que ser, también es un actor más, o sea, a mí me aburren muchísimo las escenografías grandilocuentes de grandes palacios y que no aportan nada. Me aburren muchísimo. A mí me encanta una escenografía que es una cosa que o que se mueve, o que el actor la mueve, o que se cambia, o que con el tiempo va cambiando. O sea, las escenografías estas grandes o que es un fondo, me aburren mucho, la verdad. Y siempre tiene que ser un apoyo para el actor y tiene que ser algo manipulable por los actores. Yo es mi versión, o sea, a mí me encanta que la escenografía se transforme, cambie junto con la obra y junto con los actores y acabe por los pelos o acabe destrozada o acabe dada al revés. Entonces es una forma que tiene que apoyar, pero tiene que ser manipulada incluso también por la propia obra y por los propios actores, la verdad. Vale, pues para Romanera, ¿no? Sí. Claro, tú haces, por lo que he entendido, tus trabajos por encargos, ¿no? Entonces yo me pregunto en ese aspecto, ¿hasta qué punto se ve coartada tu libertad creativa? En parámetros generales y hablando siempre en el gran aspecto. Si por lo general sientes como que ponen límites hasta donde puedes expresarte o te dejan a ti para que les sorprendas con algo nuevo. No sé si me he explicado. Sí. Vamos a ver, tú cuando trabajas para un grupo de teatro te tienes que ceñir a lo que ellos necesitan para esa obra de teatro. Entonces, tienes que hacer lo que ellos te están diciendo que necesitan
para manipular o para que sirva para sus fines. Tú vas a poner tu creatividad sí o sí, porque ese objeto que tú hagas luego lo vas a transformar, le vas a dar el acabado que a ti te guste. Entonces ahí sí tiene que haber una relación con ellos para que lo que acabe siendo ellos estén satisfechos con el valor que vaya a tener. Entonces yo creo que hay un poco de todo. Necesitas tener un contacto directo con ellos, que sepan que eso les va a funcionar, porque además en el mundo del teatro, de la idea que tienen al principio, cuando empiezan a ensayar, a cuando acaban, muchas veces no tiene nada que ver. Pues porque empiezan a ensayar, empiezan a improvisar y eso que tú les has creado no les vale. Hay cosas que tú haces y al final no sirven de nada. Pero si te tienes que intentar empapar un poco de la historia que te están contando, qué es lo que quieren contar y hacerla tuya e intentar llevar a cabo ese elemento que te están diciendo. Y una cosa que he hecho en falta, y es que cuando tú creas un objeto, un atrezo de escenografía, tú trabajas ese objeto. Pero cuando llega Jairo y le pone luces, ya no tiene nada que ver con lo que tú has hecho. Entonces yo creo que hay como... no hay una comunicación buena en todo el proceso de la elaboración, porque yo hablo con la compañía, yo les elaboro el atrezo, pero luego Jairo lo va a cambiar. Porque de lo que yo he hecho a lo que él lo va a iluminar, ¿Dónde ha pasado eso? siempre. Sí. Los colores, sí, las formas. Eso entonces, pasa mucho con el vestuario también, sobre todo, que la ropa, o sea, los tejidos, cuando le pones luz, claro, dependiendo de cómo estén hechas, y bueno, lo suyo es que siempre haya comunicación, dice, oye, ¿quién va a hacer el vestuario para...? Sí, pero como el proceso siempre va, elaboro un guión, me pongo en contacto con el que me hace la escenografía o atrezo, me lo hace y lo empiezo a utilizar. Y luego, al final, cuando yo lo tengo todo, te llamo a ti y me pones la luz. Yo por eso a mí me encanta que cuando yo hago escenografía, eso luego digo, también te voy a hacer las luces porque lo bueno que de mi trabajo es que cuando estoy haciendo una escenografía, estoy con las luces ya, o sea, en paralelo, ¿no? Y sé cómo puedo funcionar, o por dónde atacar, ¿no? Entonces yo lo guay de llevar las dos cosas juntas, ¿no? De cuando estoy haciendo una escenografía, que lo primero que se hace, porque tienen que ser con ella, pero ya estás pensando en cómo utilizar las luces, ¿no? Qué bueno. Pues para la próxima nos ponemos ahí. Vale, pues continúo con la pregunta para Vero, que has mencionado, ¿no?, que trabajabas con niños o en alguna ocasión has dado clases a niños. Entonces a mí siempre me surge la pregunta en estas circunstancias de si tienes alguna anécdota o idea que los niños, por esa forma que tienen de ver el mundo o cómo son, a la que le hayan dado la vuelta por completo, ¿no? Hay alguna de estas cosas en las que siempre ha sido así o lo hemos tenido detrás de nuestra cabeza, hemos pensado y un niño viene y le da la vuelta. O por el contrario, si no tienes, a la que tú hayas, con lo que les hayas enseñado, con lo que les hayas visto, se lo hayas mostrado y que a ellos les haya dado la vuelta a su mundo o a su cabeza o a lo que es posible o a lo que no es posible. Pues yo me encanta en mis clases de arte para niños dar libertad. Para mí el arte es plena libertad, entonces lo que procuro es que ellos se muestren su ser tal cual son. Una vez que nos sentamos todos somos iguales, luego se ponen de pie y hay unos así y otros así. Y lo más sorprendente que me ha venido así, lo primero fue, yo les dejo hablar y debatir. No utilizo método Montessori, que es no emitir mi opinión a no ser que sea necesario para que haya un equilibrio hacia la justicia. Y estaban debatiendo sobre el alma, sobre la muerte, si el alma se extendía, si volvía. Y entonces había una pequeña muy preocupada diciendo, pero ¿tienes que volver al mismo cuerpo o puedes elegir otro? y ese día pasaron muchas cosas, claro. Quiero decir que cada uno emitió su opinión y todos habían escuchado cosas, no las que se inventaban, las que se podían imaginar, que se digo gordas, claro.
al final nadie trata de convencer a nadie entre los niños, ¿no? Sino que tienen la apertura de tener el respeto de escuchar lo que imaginan los otros. Vale. Pues ya la última pregunta, y con esto dejo acaparar el micro. Bueno, se acabó ya. Quedas tú todavía. Bueno, sí. No, pues para Silverio ya la música de Neonimus siempre me ha parecido muy entregante en su naturaleza, ¿no? A mí siempre me ha sonado distinta a otra música, pero quería preguntar especialmente por el factor del idioma, ¿no? La música de Neonimus es una música sin lengua, es una lengua inventada, es un lenguaje técnicamente vacío, pero que de alguna forma lo llena el espectador. Y a mí me surgía la duda de dónde piensas tú que pudo emerger esa necesidad de cantar sin palabras. Sí, bueno, hay a veces en algunas canciones utilizo palabras en nostrático. Hubo hace 80 años o para decir unos lingüistas rusos que trataron de reconstruir el idioma del neolítico, ¿no? Y bueno, a veces uso estas palabras, ¿no? Pero no, normalmente son invenciones puras. Bueno, pues yo tengo la idea de que la música es el mayor patrimonio que tiene el ser humano. Cuando las personas mayores envejecen y sufren enfermedades neurodegenerativas, se les olvida hablar, se les olvida el nombre de sus hijos, pero no se les olvidan las canciones de su infancia. Es como que el cerebro da un valor mucho más especial a la música que a las palabras. Y por otro lado, creo que la música es el mayor transmisor emocional que tenemos, o sea, que es capaz de despertar y remover unas emociones que no son fáciles de alcanzar, ¿no? Por otros medios. Entonces yo, cuando empecé a desarrollar el proyecto de Neonimus, yo sabía que quería hacer un proyecto que provocase emociones desconocidas en el oyente y profundas, ¿no? Y pensé que, bueno, esto lo iba a conseguir si cantaba una música que estas personas no hubiesen escuchado nunca. O sea, tenía que ser capaz de inventarme un nuevo lenguaje musical, pero que no podía contar una historia explícita, porque el cerebro, si no, iba a dedicar mucha energía a la consciencia, a tratar de seguir esta historia que yo estaba contando, y entonces mi música no iba a llegar al subconsciente, que es realmente el que se encarga de decodificar la música en emociones. O sea, iba a tener otro tipo de emociones, pero emociones que ya ha vivido, ¿no? Al contarle una historia de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí era muy importante esto, ¿no? Que no hubiese una letra para que el espectador, el oyente, dedicase toda la energía de su cerebro a estas armonías que son las que le iban a provocar estos estados emocionales. ¿Te he respondido? Sí, me vale. Hemos respondido bien. Oye, muchísimas gracias por las preguntas personalizadas. Además, bueno, por mi pregunta, es buenísima, gracias. Bueno, a mí, antes de acabar, sí que tenía yo una pregunta que me gustaría haceros, que a cada uno individualmente, o sea, a mí me pregunto a todos, ¿no? Cada uno una, pero que es un poco para soñar un poco, porque lo que decíamos antes, que a veces desde la compañía os encarga un tipo de música, un tipo de escenografía, un tipo de iluminación, que sea, pero si no tuvieseis esas limitaciones de o imposición o una dirección desde fuera o tuvieseis limitaciones presupuestarias, ¿qué idea teníais? O sea, a lo mejor habéis tenido una vez, ¿qué idea de qué tipo de espectáculo o de formación escénica os gustaría, si no hubiera límites, que os gustaría hacer, soñando con todo tipo de sin limitaciones? O sea, que os de esa idea, pues, yo si tuviese todos los medios posibles, pues haría tal cosa escénicamente. ¿Qué sueños tenéis en ese sentido? Bueno, yo más que escénicamente, el sueño sería que hubiera más subidas del río a la ciudad y de la ciudad al río, la audiencia, algún paso más para poder bajar y subir, pero creado por artistas, por escultores, por formas diferentes,
que no fuera demasiado accesible al público, como un rocódromo, una especie de pasarelas leonardescas o transformadas en algo mágico. Sería un trabajo conjunto. Creo que algo que hemos hablado y que es muy importante es que el teatro es una de las artes que trabajan todos, o sea, todo el mundo está haciendo y además que todo el mundo está poniendo lo mejor de sí mismo en lo que hace. Entonces no es una suma, es exponencial, se multiplica. Bueno, yo me gustaría hacer conciertos en cuadrafonía o en octofonía, donde el público esté rodeado de altavoces y mi música, mis coros no vengan siempre desde el frontal, sino que rodeen, haya voces rodeando al público, que las hago yo, las canto, las manipulo, las proceso. O incluso creo que lo que más me gustaría es que lo cantase una coral y así no tengo que estar con mis cables y mis enchufes, que lo aborrezco. Pues yo realmente no sé muy bien qué necesitaría hacer así, escenográficamente así espectacular, porque me ciño un poco a lo que las compañías necesitan, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy en un proyecto personal que tiene algo que ver con el tema teatral, que espero que al final salga adelante, y es un pasacalles con unas marionetas gigantes que veremos a ver si sale adelante. Pues yo no he pensado en ningún espectáculo todavía, pero me imagino igual algo en un entorno natural, así, no sé, en un bosque, o dentro de un río, o dentro del mar, no sé, algo así. No sé, por ejemplo, dentro del mar estaría guay hacer algo que se pudiera... Dentro del mar, sí, por ejemplo. Sí. Debajo del mar. Sí, no sé, si no hay presupuesto, pues... dame un par de horas y nos ponemos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí puede ser en un entorno natural transformarlo, ¿no? A hacer un espectáculo dentro de un sitio. Dentro de un río, dentro del agua, pues sería curioso de probar algo, ¿no? Porque no es un sitio fácil ni que normalmente se vea algo. A mí me pasa casi lo mismo, que muchos de mis conciertos son en lugares agrestes y digo, con lo fácil que es en un teatro. ¿Verdad? Pues yo que siempre estoy en teatros o en entornos más cómodos, pues digo, joder, guay sería hacer algo en... Hasta allí con todo el equipo subido por esa ladera. Ya sabes que siempre... Queremos lo que no tenemos. Muy bien, muchas gracias, porque hay que soñar y crear y tener referencias a veces un poco más allá de la materialidad a veces cotidiana y por eso los artistas pues tienen esas ideas y quizás pues, alguna vez podamos ver alguna de las cosas que habéis soñado, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita así breve antes de cerrar? ¿A quién le gustaría? ¿Sí? Pues bien. Sí. A mí me da la curiosidad de saber en todas las esculturas que se construyen qué pasa a lo largo del tiempo. Hay un cementerio de esculturas, son unas fallas, se quema y ya está. Porque imaginarme tirar una escultura al contenedor, pues me duele. Y es que un día me hice un disfraz muy aparatoso que no me cabía en casa y dije, ¿qué hago? ¿Lo dejo en la calle por si alguien lo quiere y lo puede utilizar? Y así. O también la escenografía, si se utiliza y luego se reutiliza de cualquier manera o todo desaparece. No sé, yo en la parada hay cosas de hace 30 años, por ahí de 20 años, pero vamos, que luego las compañías yo creo que a veces sí que, bueno, pues esto luego tal, se transforma, pues bueno, siempre se le suele dar un doble uso cuando ha pasado un tiempo prudencial, que bueno, pues mira, esto que tengo aquí tal, se transforma o pues puedo reutilizar para otro montaje. Pues bien, pero, hombre, luego muchas cosas, vamos, yo imagino que tú también lo sabrás, que te cargan a hacer cosas y tal y se quedan ahí y van dando vueltas hasta que un día dices, pues, hay que deshacerlo. Yo me acuerdo un submarino que hice que le tuve que, al final, porque estaba ya ahí nuestra risa y tuvimos que cortar y ya hierro fuego. Pues con el tema de las compañías de teatro sí, se fabrican elementos de atrezo para ellas y luego ellas
seguramente cuando dejan de hacer la obra, pues las almacenan y no se llegan a volver a utilizar. O no sé que ahora hay un mercado de escenografías y que me ha llegado por ahí, ¿no? Que se ponen ahí públicamente para si alguien las quiere. Yo mis obras estoy contento porque gran parte de ellas que por lo menos que he realizado para el ayuntamiento, efectivamente las guardan en almacenes cuando acaba la exposición, pero luego las vuelvo a ver recolocadas en otros sitios. Entonces, bueno, pues tienen la consistencia y la durabilidad necesaria como para que se vuelvan a reutilizar. Y entonces, pues ahí en el Salón del Libro pues veo que hay muchas figuras de otras épocas pasadas y que las guardan con cariño y las vuelven a reutilizar. O en bibliotecas públicas, la verdad que es una pena, hombre, lo que hacen en Fallas es una pena porque quemar toda esta maravilla. Pero bueno, ellos viven de eso y todos los años tienen que volver a realizar las Fallas. Nosotros que no nos gusta quemar lo que hacemos, pues preferimos verlo puesto en otro sitio. Leí, perdón, hace poco que yo tampoco entendía muy bien el concepto de las fallas, de crear cosas maravillosas y luego quemarlo. Y una fallera le dijo, es como si le dices a Dios que ha creado al humano y luego se muere. Entonces es como, ¿qué tan creación somos que nos vamos a morir? O sea que... Las cosas son perecederas. Eso es. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de hoy de Visiones Escénicas. Creamos contigo, gracias a vuestra colaboración y de muchos otros artistas de estos ámbitos, pues se crean los espectáculos y muy interesante conocer la visión personal y las inquietudes y los sueños de estos artistas. Muchas gracias a vosotros por participar y a Cajas Bulos también por cedernos este espacio, así como el Inmerso. Y bueno, que esperamos que nos veamos pronto en los escenarios y en próximas ediciones. Muchísimas gracias a todos. Chao.